Buenas noches, con quien nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Estuvo en Guatemala en su infancia, luego de eso viajó a los Estados Unidos, ahí hizo college en Santa Clara y ahí nos volvimos a ver porque yo estaba en San José, en California en ese entonces. Luego de eso, Laila vino a estudiar medicina a Guatemala, a la Universidad Francisco Marroquín, y después decidió hacer una residencia en el Roosevelt de medicina interna. Luego de eso se fue para Chicago, donde hizo el Masonic Temple, hizo su medicina interna. Luego en Case Western Reserve hizo enfermedades infecciosas y se movió luego después de eso a Baylor. En Baylor, en Texas, ella estuvo en el departamento de medicina tropical y recientemente se movió de Texas para Emory y es donde está ahorita en Atlanta. Para mí es un gran gusto presentárselas. Esta vez Laila nos va a hablar sobre los mitos y realidades de la vacuna contra el COVID-19 en esta época que la vacunación en este país estamos sufriendo mucho por ella porque no tenemos suficientes vacunas y porque hay muchos mala información en las redes sociales, hay mucha desinformación y entonces parte de la plática esta es para poder aclarar ciertos puntos, especialmente todas las dudas que van teniendo al final de la plática. Así que los dejo con Laila. Muchísimas gracias, Laila. Muchas gracias, doctor Araton. Es para mí siempre un placer estar aquí virtualmente desde Atlanta para hablar hoy sobre los mitos y realidades de la vacuna contra el COVID. Y como pudieron ver, no tengo ningún conflicto de interés. Y voy a empezar con ciertas preguntas o mitos que se han hecho a través, esto de los mitos y realidades de la vacuna no es nada nuevo, es algo que ya lo hemos estado oyendo. Aquí en los Estados Unidos hay un gran movimiento de gente antivacunas o que no quieren vacunarse porque hay bastante desinformación. Y esa es la parte donde los médicos vienen a caber a dar mejor comunicación. Entonces, lo primero que nos preguntan es la composición química de las vacunas no es segura y esto va a cambiar mi ADN. Entonces, la pregunta ¿es un mito o una realidad? Entonces, para ver eso, tenemos que acordarnos un poco de las estrategias que hemos usado o las plataformas que hemos usado para el desarrollo de virus. En esta infográfica que la tradujeron en el español de Nature, vemos que hay 4 maneras de desarrollar vacunas. Las más conocidas es lo del virus completo, por ejemplo, lo que sería la fiebre amarilla, donde uno usa un virus inactivado o atenuado, como el de la fiebre amarilla, y este se introduce a nuestro cuerpo y causa una respuesta inmune. Eso lo usamos bastante, vemos que tienen ciertos efectos adversos, pero nos previene de no contraer la fiebre amarilla. Después tenemos el virus fraccionado, o sea, vacunas basadas en subunidades de proteínas. En este caso, por ejemplo, el mejor ejemplo sería la vacuna contra el papiloma de virus humano o con las recombinantes como la hepatitis B o A, donde uno viene y introduce al organismo pequeñas proteínas enzimas del virus, nuestro cuerpo hace una reacción inmune, se recuerda y nos da inmunidad contra eso. Ahora, las que se han estudiado menos o las que hemos oído menos, pero que no se han estudiado, o sea, hemos estado estudiando las de los últimos 20, 25 años, son las vacunas de ácidos nucleicos que le denominamos mensajero ARN. Y está aquí a donde viene el primer mito. La ARN, realmente la proteína se queda muy poco tiempo adentro del citoplasma de la célula y realmente no cambia nuestro ADN. No implanta un chip, no está hecha de células que le van a causar ningún otro problema, pero aquí es donde falta, donde la gente oye novedades o lee el WhatsApp y piensa que eso. Entonces, en el mensajero,
uno introduce este material genético, un paquete donde entra, ayuda a que nuestro organismo se defienda y requiera una respuesta inmune. Las más comunes hoy en día pues han sido las del SARS-CoV-2, o sea, la de la Pfizer y Moderna, y en un año saldrá la de influenza y, por ejemplo, la de ébola ya se usa ARN. Y después también tenemos vacunas basadas en vectores de virus, que esta es la que es más sonada últimamente, que son virus diseñados para transportar, es el mensajero, o sea, como que si estuvieran usando el globo, le van a dejar el paquete que tiene adentro del adenovirus la proteína S, que es la que necesitamos de espiga, para que nosotros podamos desarrollar inmunidad contra eso. Entonces, estas son las 4 plataformas que usamos, estas son las 4 plataformas que se usan hoy en día. En otros años, bueno, se van a ir cambiando poco a poco, pero no va a cambiar nuestro ADN, es una respuesta de ARN y hemos usado otras vacunas. Hoy en día hay varias vacunas, como veremos, que usan alguna de estas estrategias. El otro mito o realidad es la que dicen, bueno, el virus solo ha estado, el SARS-CoV-2 solo ha estado aquí durante un año y pudieron desarrollar una vacuna tan rápida. ¿Será segura? Lo que nos tenemos que recordar es tal vez ver cómo uno desarrolla las vacunas. El desarrollo tradicional, que es la parte de arriba, es donde uno va a venir y va a desarrollarla haciendo primero una secuencia, va a ser una manera que va a ser por pasos y va a durar muchos años. Además, cada paso hay que financiarlo, hay que pedir permiso y eso toma. Entonces, uno tiene el concepto, primero es en la parte animal, después se hace el desarrollo preclínico que toma 2 a 4 años, se hace una solicitud y empieza la fase. Y como ustedes ven, las fases son secuenciales. Primero hay que hacer la fase 1, 2 y 3. Y van a ver que ahora en el nuevo desarrollo y esa fase secuencial se ha ido cambiando. Y después la regulación para que eso pase. Eso toma varios años para que uno pueda hacer eso. Pero como no tenemos años para desarrollar una vacuna, se hizo una manera distinta. Desde el 2000 han estado los estudios realizados contra el SARS-CoV y el MERS. Aquí en los Estados Unidos la parte gubernamental se llama BARDA, que es para hacer vacunas y tratamientos contra agentes de bioterrorismo. Y el SARS-CoV y el MERS-CoV son parte de eso. Entonces, ya se habían empezado a hacer los estudios preclínicos y por eso van a ver que hay un número de fases preclínicas empezadas viendo a ciertas proteínas que se han destinado como dianas para las vacunas. Después estuvo la fase de animal, que estaba parcialmente, ya existía y se empezó a hacer eso en paralelo. Entonces, en vez de tener algo secuencial, a medida que la primera fase iba dando resultados, empezaba la fase 2 y seguía la fase 3. Para dar un ejemplo, aquí en Emory, igual que Velo, son participantes de una unidad de vacunas. Aquí en Emory es la Clínica Hope, donde se empezó a reclutar gente para la primera fase desde marzo del año pasado. Y enseguida en mayo empezó la fase 2 y en agosto ya empezaron con la fase 3. Y por eso cuando en diciembre se empezaron a ver quién se habían vacunado para poderles ofrecer. Entonces esto aceleró y además de eso se pudo conseguir una licencia biológica un poco más rápido. La otra parte, que es la parte que es más importante, además de cambiar la manera de cómo hacemos nuestra producción, hacer una producción mucho mejor, es de que hay que recordar que realmente hemos desarrollado una vacuna así rápida comparado con otros, pero la tecnología que había en el 95 no es la misma tecnología que tenemos ahorita en el 2020. Inclusive ébola, en una época de 3 años se pudo desarrollar una vacuna que ya ha sido usada para los primeros brotes. Entonces, se ha ido estudiando poco a poco. Pero esto es algo que uno no se da cuenta, excepto si está en el rumbo de viendo estudio de vacunas, ¿verdad?
Y la otra parte es lo que hicimos aquí en Estados Unidos, que es la operación Warp Speed o de gran velocidad, a donde realmente se afanó a buscar una sola meta. Se hicieron estudios clínicos grandes, o sea, por ejemplo, usar todas las unidades de vacuna que tenemos en los Estados Unidos, que son 10 unidades, además de incorporar a una parte académica, organizaciones de investigación gubernamentales y privadas y las compañías farmacéuticas. O sea, esta coalición o donde se juntaron todos para un mismo propósito. El propósito se sabía desde el año pasado que la única manera de parar esta pandemia era desarrollar una vacuna. Además, usar la tecnología existente y además se dio un montón de dinero, o sea, los fondos que se han dado para desarrollar son de millones y además toda la gente que estaba estudiando otras cosas se pusieron a estudiar solo COVID. Por ejemplo, yo tengo colegas que estaban haciendo VIH o estaban trabajando en ciencias básicas y todos empezaron a investigar lo que era el SARS-CoV-2. Entonces se aceleró de una manera rápida, por decirlo así, y se desarrolló, pero sin o sea, se hicieron todas las medidas debidas con la misma regulación y no se saltó ningún paso, excepto que se hizo más eficiente. Entonces, para ver eso, esta es una publicación de la Lancet en el Global Health de mayo de este año, donde ve una manera interactiva en el desarrollo de vacunas. En la primera parte van a ver en el cuadro de mano derecha, en la parte color aqua, van a tener las de ARN mensajero, que va a ser la Pfizer, la Moderna y la CureVac. Sabemos que ya pasaron el registro inicial y han hecho publicaciones y se pueden ver qué países las tienen. El CureVac de las 3 ARN mensajeros no ha tenido tan buena respuesta inmunológica o eficacia como se esperaba, o sea que nos quedaremos siempre con la Pfizer y la Moderna. Después vienen las de los adenovirus, que es la Oxford AstraZeneca, una asociación de una universidad de Gran Bretaña con una farmacéutica. Después la CanSino, que es un adenovirus, la Gamilea o Sputnik V y la Janssen. Todas estas están basadas de un vector viral y han tenido bastante buena eficacia, no tan buena como las de ARN mensajero. La eficacia de la ARN mensajero ha sido entre 92 al 94.5, las de AstraZeneca ha sido la más grande, que ha sido en 81-82%, mientras la Sputnik se ha quedado alrededor del 68-72%. Los datos, después de eso vinieron las que son denominadas chinas, que son las del Sinopharm, la Sinovac, inclusive una que se hizo en Bajarat y Wuhan, y estas acá realmente no se ha tenido muchas publicaciones. A pesar de eso, se han usado bastante en los países latinoamericanos y en igual que en lugares del África, en Bajarat también, y podemos ver que tal vez la eficacia no ha sido tan buena, especialmente después de la primera dosis, viéndose el caso de Chile. La eficacia de la Sinovac después de la primera dosis es un 40% y a la segunda dosis da entre 55 al 60%. O sea que pueden ver que la eficacia ha ido bajando. Y en la parte de abajo del color púrpura van a ver las vacunas que vienen en desarrollo. Son vacunas que van a ser, si esta es la generación 1.0, va a haber otra generación que va a ser 2.0, inclusive 3.0 en desarrollo. Y los estados, aquí puedo enseñarles el estado de los ensayos clínicos de las vacunas. Esto era a medidas de lo que era en junio del año pasado, donde veíamos que era como una carrera viendo cuál se desarrollaba más rápidamente, siguiendo todavía las fases de desarrollo clínico. La primera fase, que es seguridad, sobre efectos adversos, eficacia, respuesta inmunitaria. La fase 2 seguimos viendo, pero vemos protección ahora. Y la fase 3 vemos respuesta inmunitaria, protección y la administración. O sea, aquí viene la famosa porque son 2 dosis o una dosis de diferencia.
Y esta gráfica del día de hoy, que la pueden encontrar en la Organización Mundial de la Salud, nos da realmente un mapa de cuáles son los candidatos y vacunas contra el SARS-CoV-2. Como podrán ver, hay 104 vacunas en desarrollo clínico y 184 preclínico. Eso quiere decir que ya van a las primeras fases y esas van a ir pasando a lo que llamamos la fase 1, fase 2, fase 3. O sea que todavía tenemos bastante que ver e inclusive se piensa que durante el invierno, el otoño y el invierno, el tipo de vacunas que se va a poder adquirir va a ser de segura de esta versión 2.0. Entonces, con esto lo que quise ilustrar es que realmente las vacunas no fueron aceleradas, tenemos una mejor eficacia, se derramó un montón de dinero hacia hacer una vacuna, hubo una colaboración que nunca se ha visto y eso hizo que la producción se desarrollara más eficaz y más rápidamente, pero siguiendo las fórmulas de regulación, viendo los efectos adversos y viendo la inmunogenicidad, que es muy importante. Entonces ahí viene la pregunta, bueno, ¿son seguras o no? Para eso tenemos que definir dos conceptos. El primer concepto es la reactogenicidad, que es lo que a veces el paciente o la persona que recibe la vacuna se va a quejar, que es el dolor en el sitio de inyección, dolor de cabezas, mialgias, artralgias, náuseas y vómitos, fiebre y linfadenopatía, especialmente alrededor de los ganglios del mismo lado que se puso la vacuna. Y hoy también sabemos que, por ejemplo, si se pone la Moderna o la Sinopharm, puede tener desarrollo de eritemas que están asociados a la vacuna que se van quitando entre una semana después. Y seguridad es la parte que nos ha ayudado, o sea, cuáles son los eventos clínicos. Y esto es lo que también ha creado mucho auge en lo que es la prensa y los medios informáticos, porque aquí viene siendo las anafilaxis, las trombocitopenias, los eventos de trombosis, la miocarditis. Lo estamos viendo cuántos hay. Y acuérdense que ya hemos administrado más de 1.000 millones de dosis globales. En los Estados Unidos ya llegamos al 51% de haber dado al menos 2 dosis a nuestra población y tenemos una población de 365 millones, o sea que ya lo hemos dado como más de 180, ¿verdad? Entonces vamos a ver eventos clínicos que son importantes, que son estudiados y tomados en consideración. Entonces, lo primero es ver las reacciones alérgicas, que fue lo primero que se reportó cuando nos empezamos a vacunar entre el 14 al 23 de diciembre del año pasado. Nosotros tenemos un centro de notificación que se llama VARS, por sus siglas en inglés, que son reacciones adversas. Y esto es importante tenerlo en todos los países, porque esto es lo que uno no va a ver en una fase tipo 2 o una fase 3. ¿Por qué? Porque aquí estamos vacunando a millones de gentes, mientras la fase 2 son son más 1.000 o 2.000 personas que fueron adquiridas, o hasta 10.000, y no lo vamos a ver. Entonces, aquí vemos que hubo 21 casos de anafilaxias cuando se aplicaron 1.8 millones de dosis, o sea que eran 11 casos por cada millón de dosis aplicadas. O sea que es bastante leve. Por eso los observamos 15 minutos y si la gente ha tenido reacciones alérgicas al trimethoprim-sulfa, a la amoxicilina, a algún otro medicamento, inclusive a las fresas, se observan por 30 minutos. Donde sí encontramos que había una correlación de anafilaxis era cuando el paciente tenía alergia a lo que se usaba para hacer el lavado colónico antes de la colonoscopía. Y la recuperación en el 95% sin secuelas. Además de esas características reportadas, vimos que entre la Pfizer y la Moderna, habían 3.400 adultos, edades eran de 18 a 69 años, alrededor 60% tenían historias de reacciones alérgicas severas o diagnósticos de activación de macrófagos.
Entonces, esos son los pacientes que hay que observar los 30 minutos, son los pacientes que debemos usar ya la epinefrina para tener un control de eso. Yo he estado en jornadas de vacunación y realmente creo que hemos tenido uno en todo en el área de Atlanta y ahorita estamos disminuyendo los lugares de vacunación acá. O sea que es realmente raro, pero ocurre y hay que estar preparado. Esta es una gráfica que no está en español, está en inglés, pero la hizo uno de nuestros fellows de infectología, el doctor Jesse O'Shea, que se graduó la semana pasada de infectólogo y ahora va a trabajar en la CDC, donde él nos vino y nos ilustró los diferentes efectos secundarios de la vacuna. Y si ustedes ven, nosotros las 3 vacunas que tenemos aquí disponibles en los Estados Unidos es la Moderna, la Pfizer y la Johnson & Johnson, que sería la del vector, donde van a ver que lo que más pronunciado va a ser el dolor local, el eritema, mialgias, fatiga, dolor de cabeza, y realmente no son los efectos, no son mayores que cuando uno se pone la vacuna contra el zóster, pero un poquito mayor que cuando uno se pone la de la influenza. Después hay que ver, por ejemplo, el problema de las trombosis. Entonces hubo me imagino un par de semanas sobre esto en las noticias, viendo de que por qué habían pasado estas trombosis, y entonces hay que ver en AstraZeneca, era relacionados al grupo de edad, y se veían los beneficios potenciales, o sea, usar una vacuna contra el daño potencial. Entonces, si lo vemos, por ejemplo, en los pacientes de grupo de edad de 60 a 69 de bajo riesgo, por cada 100,000 personas, ellos tenían 14.1 mayor beneficio de no ir a un intensivo si se ponían la vacuna, pero su riesgo de adquirir una trombosis era menor del 0.2 en 100,000 personas. Entonces es cuando como nosotros les hablamos a los pacientes, riesgo bajo beneficio. Si la exposición era un poquito ya media o alta, podemos ver que ya eso subía, por ejemplo, en una exposición media, ya el grupo de edad de 60 a 69 podría ser un beneficio de 41.3 de no ir a terminar al intensivo, mientras la trombosis todavía seguía siendo muy baja de 0.2. E inclusive cuando uno ve los de alta exposición, ya se subía el riesgo a 127.7 por cada 100,000 personas que terminarían en el intensivo. Entonces, cuando uno hace las políticas, uno viene y dice, bueno, el riesgo de que la persona quede en intensivo y su recuperación vaya a ser menor a lo que va a tener una trombosis. Sería lo mismo que cuando uno le dice a un paciente, usted va a tener una cirugía y puede tener una infección, puede sangrar, pero todavía el paciente decide hacerse la cirugía. O sea, es algo que se explica y que no hay ningún problema con eso. Después estuvo con la Johnson & Johnson o la Janssen, la JJ, la trombosis del seno venoso cerebral, y esta también es una gráfica del doctor Jesse O'Shea, donde él vino y puso la población general, se veía que podía tener trombos de 3 a 15 por cada millón de habitantes por año, o sea, 0.003% a 0.0015%. Si la persona adquiere COVID, ese 0.03 subía a 0.0045, o sea, pasaba de 3 casos a 4 casos por cada 100,000 casos de COVID. Si yo estaba embarazada, el aumento era de un 32 al 39% por cada 10 a 12 embarazos de cada 100,000. Y si yo estoy tomando pastillas orales de contracepción, el aumento era ya el 40 por cada 100,000 y aumentaba de 8 a 132. Entonces comparamos eso con los casos de la vacuna Johnson & Johnson, que eran 6 por cada 6.8 millones de dosis dadas. Era 0.0009%. O sea que tenían mayor riesgo tener un trombo en una población normal que de una vacuna.
Cuando se estudió a través de la FDA y de la CDC, a través del consorcio de vacunas, se decidió que si la mujer era una mujer en la edad premenopáusica, se le debía decir que tenía un alto grado de poder tener una trombosis y podía optar a otra de las vacunas. Y la última ha sido la miocarditis y pericarditis que se han visto con las ARN mensajero, especialmente en adolescentes varones y adultos jóvenes. Son raras. Del 21 de junio de este año se habían recibido en este sistema de notificación, por eso es muy importante tenerlo, 616 informes de miocarditis entre personas de 30 años o menos. Estoy haciendo muy bajo el riesgo. El miércoles se reunió el consorcio de vacunas, donde se decidió que el riesgo-beneficio era muy bajo y que realmente 616 informes de miocarditis después de haber vacunado más de 168 millones era muy bajo para tener, pero había que ponerlo como un efecto adverso. Entonces, con eso hemos platicado de ciertos mitos que a veces vienen con la gente diciendo que la vacuna me puede matar, que la vacuna me puede pasar algo. Entonces, aquí ha sido bastante fácil. Hablando de otros mitos y realidades, y así más en general, uno que ha sonado mucho también ha sido que la vacuna puede incidir en la fertilidad de las mujeres, o sea, crearlas infértiles o que tengan un embarazo prematuro. Y es porque se pensó, o un informe falso, o sea, los fake news, que la proteína Spike del coronavirus es la misma proteína, Spike que se encuentra en la sincitia 1, que interviene en el desarrollo y la implementación de la placenta durante el embarazo. Solo porque tengan el mismo nombre no quiere decir que actúan en el mismo lado. Entonces, ese mito que es falso. El otro es de que, bueno, y esto me pasa seguido, es yo ya tuve COVID, yo no necesito vacunarme. Yo tuve COVID en agosto, yo me hice mi prueba de anticuerpos, dicen que yo estoy bien, pero sabemos que las personas que han recibido COVID se pueden beneficiar, tienen una mayor inmunidad, disminuye el riesgo de contagio y transmisión, y esto es más importante ahorita con la variante Delta que estamos viendo, que tiene una mayor transmisibilidad y es una mayor mortalidad. Y hemos visto que en cierta población, y eso se está estudiando, puede ayudar en los síntomas del síndrome post-COVID. En unos funciona, en otros no funciona tan bien. Pero si el paciente tuvo COVID, la respuesta es que sí se debe de vacunar. Tal vez la primera dosis que tenga va a tener una mayor reactogenicidad, o sea, le va a doler un poquito más el hombro, pero no pasa de eso y le da una inmunidad más. El otro es de que si yo recibí la vacuna contra el COVID, significa que puedo dejar de usar mi mascarilla. Y aquí viene el problema. Esto fue lo que pasó en Chile y lo hemos visto en varias regiones de Estados Unidos donde hemos tenido brotes, a donde se dio una primera vacuna, no habían llegado a la segunda vacuna y 2 semanas post vacuna, que es importante porque sabemos que después de 2 semanas ya tienen la inmunidad necesaria, los anticuerpos han ido en aumento. Se bajaron o relajaron las medidas de usar la mascarilla y empezó la tercera ola a medida que entraba la gama, que es la brasileña, a Chile. Entonces, las personas que se vacunan, que se vacunan contra COVID, necesitan seguir las prácticas en precaución a las infecciones. Ahora, obviamente esto va a cambiar. Si yo estoy vacunada y la otra persona en mi casa está vacunada, sí nos podemos quitar las mascarillas. El problema viene, por ejemplo, en una fiesta que yo estoy vacunada, pero hay gente que no se ha vacunado, no hay una buena ventilación de aire
y no sabemos, ahí uno lo puede adquirir, especialmente esta versión Delta de la India, que puede ocasionar más problemas. En un estudio reciente que salió también en el JAMA, habló que la mayor cantidad de contagios era cuando habían reuniones pequeñas o cumpleaños, porque todo el mundo relajaba sus medidas de la mascarilla y ahí se contagiaban. Entonces, si en su casa no están todos vacunados, y eso va a pasar especialmente cuando hay niños pequeños, o como en Guatemala, que no se ha podido vacunar, llevan solo creo que 3 a 4% vacunados de la población, hay que seguir con el uso de la mascarilla, el distanciamiento al menos de los 2 metros, el lavado de manos, porque eso hace que pare la transmisión del virus. Si no se sigue, van a seguir teniendo los brotes y va a tomar 2 a 3 años hasta llegar a una inmunidad de rebaño comunitaria. Entonces, esos son los mitos que se han más hablados últimamente, pero hay muchas interrogantes. Entre ellas, y vamos a hablar, es, por ejemplo, ¿se necesitará una dosis refuerzo para quienes ya se vacunaron? ¿Se necesitará otra a personas o poblaciones específicas? ¿Cuál es el momento óptimo para la dosis de refuerzo si se vaya a necesitar después de la primera serie? Y lo que a todo el mundo le interesa en Latinoamérica, ¿se pueden administrar como dosis mixtas o debe combinarse como una primera serie? O sea, lo que debe ser homóloga es heteróloga. Veamos cuál es la evidencia a través de esto y qué vamos. La correlación entre la eficacia de la vacuna contra la enfermedad sintomática y la titulación media de anticuerpos neutralizante de 2 estudios. Vemos el estudio de Curie, que salió en el Nature Medicine este año. Vemos aquí la escala, la parte X es el nivel de neutralización, y la parte de la Y es la eficacia potencial. Vemos en esta curva que los que tienen mayor eficacia es el ARN mensajero, la Pfizer, o sea, la Moderna y la Pfizer, y después es seguida por la AstraZeneca, está el plasma convaleciente, después la COVAX, después vienen ya la Chadox y viene también la Coronavac, que viene bastante bajo. Después podemos ver en el estudio de Earl, que todavía sigue siendo un preprint, y que disculpas por no tener, pero nos da una buena correlación donde lo ve en una titulación media geométrica, donde comparan las mismas, y aquí sí podemos ver la comparación de la Sputnik Gamilea, donde la eficacia sí viene siendo alrededor del 90% en los pacientes después de la segunda dosis, 2 semanas después. Pfizer, Moderna y Novavax siguen siendo las que son de mayor potencialidad, mientras las otras están todavía entre un 60 y 70%, como la AstraZeneca y Sinovac. Y la otra pregunta es, ¿cuánto dura esta inmunidad? Eso es una pregunta que me hacen muy frecuente los pacientes, y para entender eso hay que saber cuál es la eficacia inicial. Entre mayor eficacia inicial tenga, más tiempo va a durar. Entonces, si la vacuna empieza con eficacia al 95%, como vemos en la línea amarilla, esa va a tener una eficacia alta del 77% después de 250 días, o sea, casi el año. Sabemos de estudios de los primeros pacientes o de los participantes en los ensayos clínicos de marzo y abril del año pasado, empezando, que ellos todavía tienen inmunidad, y estos fueron los que se vacunaron con ARN mensajero. Si vemos, por ejemplo, la línea aqua o la morada, que es del 60 y 70%, la inmunidad va a ir disminuyendo al 33% después de 250 días. Entonces, contestando la pregunta, depende de qué vacuna uno se vaya a poner y de la eficacia inicial que tenga. Eso nos va a decir si van a tener que ponerse un booster o no.
Por eso los estudios que se han hecho en España o que se están haciendo en España y Gran Bretaña y ahorita en los Estados Unidos, donde inicialmente se usa un AstraZeneca que tiene una eficacia del 70 al 80%, se les están dando a la segunda dosis un booster con un ARN mensajero para subir la eficacia, tener una mayor inmunidad contra las variantes de interés que están ahorita, y de esa manera extender cuánto tiempo uno lo vaya a necesitar. Entonces, se prevé que la protección frente a una infección grave persista más tiempo que la protección a una leve. Y para eso también se hicieron en el mismo de Curie, en Nature, o sea, estas gráficas de eficacia con tiempo, viendo la vida media y si había una infección leve versus una infección severa o grave. La línea negra o la línea que es más gruesa es la que va a ser la parte leve. Entonces podemos ver que hay una disminución exponencial. Los anticuerpos generalmente se estabilizan después de los 10 años y depende de cuál es la transmisión, esta va a estar protegida con enfermedad grave. Esta es la otra parte que hay que entender. La vacuna no va a proteger al 100% de la enfermedad grave. No va a proteger contra que uno no la vaya a volver a adquirir, porque se han visto casos de reinfección y la primera pregunta es, pero si es que yo me vacuné, le digo, sí, pero la vacuna no es el 100%, la vacuna es, por ejemplo, en la Pfizer, 94%, la AstraZeneca es 77%, o sea que tienen un margen de error de que todavía pueden, pero le va a dar una enfermedad leve. Lo que queremos prevenir es la severa, que es la que nos está abarcando nuestros intensivos. Y lo que habíamos platicado de la duración de la inmunidad, y estos son el resumen de todos estos estudios acá, que hasta la fecha hay persistencia de anticuerpos demostrado hasta 8 meses después de infección y 6 meses después de la segunda dosis de vacunas ARN mensajero. ¿Por qué digo que hasta ahorita? Porque solo las hemos estudiado, no hemos llegado al año completo. Hay 2 estudios que para la Moderna, de 6 meses después de recibir Moderna, la titulación era un poco más baja, especialmente con las variantes de interés, la beta y la delta. La beta es la de Sudáfrica y la delta es la de la India, en comparación con la cepa ancestral o la cepa que es original sin mutaciones. Hay un tercer estudio que lo ha modelado y llega a las mismas conclusiones. Entonces, estamos viendo que se ha demostrado reducción mayor en neutralización de las variantes en los sueros. Entonces, es importante saber esto porque la segunda dosis que se da o la tercera dosis que se va a dar va a ser un refuerzo para para que tenga una mejor eficacia contra las variantes de interés y esas no sean las que uno vaya a quedar en el intensivo o un deceso, porque son las más severas y críticas. Entonces, veamos qué pasa en el mundo real. Todo lo que se habló allá era en estudios, qué pasa con la gente. Este es en una población adulta completamente vacunada. Vemos en la gráfica de mano derecha, tenemos SARS-CoV-2 infección, la parte de abajo son sintomáticos, la parte de arriba es asintomáticos. En estas gráficas el azul es la Pfizer, la roja es la Moderna, un azul un poquito, la negra es Pfizer y Moderna juntas y la Janssen. Vemos que la efectividad de todas estas están arriba casi del 78%, especialmente contra la parte asintomática. Y cuando vemos las diferentes variantes, estos son los estudios o en los países que se ha vacunado, en Israel, Europa y Gran Bretaña con Pfizer, a donde se encuentra más alfa. Este es un estudio de hace un mes, o sea que ya ha ido cambiando. Se ve que la población adulta vacunada tiene una eficacia que está al 85%. En Sudáfrica, como sabemos que usaron la Johnson & Johnson y la de Janssen, que era la beta, sí había menos, que era un 52%. ¿Verdad? Entonces pueden ver que las vacunas que tenemos están actuando contra las variantes de interés que estamos viendo ahorita. Estas son todas las variantes de interés que son las que también nos preocupan hasta ahorita. Alfa, beta, gamma y delta
y ya pues lo pueden ver, hay otras que han estado surgiendo, inclusive creo que el otro día oí que había la doble delta, no hay doble delta, sino está la delta que viene con ciertas mutaciones, y nos dice cuándo fueron y cómo hemos cambiado. En vez de seguir con el linaje o el lugar de origen para no tener estigmas, se les cambió a las letras griegas. Entonces ahorita vamos hasta por lambda. Y en este New England del 13 de mayo, aquí salen acá las diferentes. Salimos la vacuna de la Johnson & Johnson, la Pfizer, la Moderna, la Sputnik V, la AstraZeneca, la Novavax, la Coronavac que se ha puesto en Brasil y Turquía, y la Sinopharm, y vemos cuántos pacientes se han usado. Por ejemplo, la Johnson & Johnson se han vacunado 43,000 en este estudio, donde se hicieron neutralizaciones de los diferentes variantes. Se vio que la eficacia clínica era del 66%, pero prevenía la severa, o sea, la que va a terminar en el hospital, la que va a terminar en la intensiva, en un 85%. La de interés en Guatemala, la Sputnik, habían 19,866. Se vio que la eficacia para prevenir el COVID clínicamente era del 92%, y la eficacia de prevenir un COVID severo era un 100%. Pero, ojo, no tenemos datos de cómo se comportan contra las variantes de interés. O sea, si no tuviéramos las variantes que tenemos ahora, pues no sería una mala idea. La Coronavac en Brasil, tampoco tenemos datos de las variantes. Si vemos la gráfica de la doctora Boguna, la doctora Boguna también es un fellow conmigo aquí en Emory, y realmente debía ser ya una adscrita porque es brillante. Vemos que ella hizo una forma muy ilustrativa las 4 variantes, la alfa, beta, gamma y delta. Vemos que la alfa, que es la primera, tenía una severidad aumentada, comparable con la delta, una mortalidad aumentada comparable con la delta, no tenía una evasión del sistema inmune como la tiene delta, y que es muy importante especialmente en nuestros pacientes con diabetes, uso de esteroides, inmunocomprimido, y la transmisibilidad era mucho mayor. Y después hizo una gráfica viendo de los artículos, hizo un resumen, y pueden ver cómo se comportaban cada una de estas. La doctora Boguna, este es del 18 de junio, creo que el lunes la tendrá una nueva y la pueden seguir en Twitter. ¿Dosis de refuerzo será necesaria? Esta es la pregunta que nos hacemos, y la respuesta es que lo más posible es que sí. En adultos mayores de 65 años, nosotros, el personal de salud, y en personas inmunosupresas. Aquí podemos ver cómo la eficacia va disminuyendo a mayor edad. Vemos que en el estudio de Dagan la eficacia era casi del 90%, seguía del 90%, pero a la de Mason realmente la eficacia iba del 55 al 80%. Y si vemos al personal de salud, vemos que generalmente contra el SARS, contra la infección, siendo asintomáticos, todas la Pfizer, Moderna o AstraZeneca nos hacía prevenir que no nos diera. Ahora que se desarrollaran síntomas, sí lo vimos. Y ojo, porque ahora estamos viendo que la parte delta está afectando a la población no vacunada, que es la de niños, y eso hace que haya una mayor transmisibilidad, y han tenido brotes ahorita en Israel. ¿Quiénes son las personas con inmunidad suprimida o clínicamente? Estos representan en Estados Unidos alrededor del 2.7% de nuestros adultos. Son las personas infecciones reumatológicas, son el uso de anti-TNF, los trasplantes de órganos, el VIH, leucemias, tratamiento de cáncer, uso de esteroides arriba de 15 miligramos. Tienen más probabilidad de enfermarse por COVID. Ahora también tenemos el problema de los diferentes hongos que han salido y las micosis. Pueden tener COVID más prolongados, una evolución con más tiempo que sigue. Pueden transmitir con mayor frecuencia los contactos de la casa.
Y entonces esto es donde estamos viendo que estas poblaciones de edad avanzada, inmunodeficiencia primaria, conteo de linfocitos bajos, disminución en la función renal, o sea, nuestros renales crónicos, medicamentos inmunosupresores, dosis altas de esteroides arriba de 15 miligramos, o tratamiento oncológico en menos de 6 meses, se van a beneficiar de tener una tercera dosis. ¿De dónde sacamos estos? Es viendo estas son gráficas presentadas el miércoles en el consenso de vacunas, donde se vio que había una reducción en las titulaciones de anticuerpos después de 2 dosis de ARN mensajero pacientes. Entonces ven los pacientes con cáncer, los de hemodiálisis y los de trasplante y los inmunosupresos. Y pueden ir viendo cómo ha ido disminuyendo las titulaciones, y lo podemos ver, si lo quieren ver en porcentajes, la otra gráfica que está a mano derecha. Vemos que si empezamos 95 al 100%, hay gente que va a disminuir al 40%, y a mí me preocupa más, y van a ver el estudio que salió esta semana en el New England, como una carta al editor, son los trasplantados de riñón, de hígado y de pulmón igual y de corazón, que no van a tener una buena respuesta inmune. Y eso lo sabemos porque no tienen una buena respuesta inmune a las vacunas normalmente. Entonces, esto que fue publicado hace un par de días como una carta al editor, era sobre que 3 dosis de ARN mensajero sería algo que se debería de usar en pacientes trasplantados. La Asociación de Transplantes americana, hoy estuvo bastante, había bastantes correos sobre estos. No estamos nosotros aconsejando, pero sí hay estudios clínicos que pueden ingresar al paciente para ver si hay que ponerse la tercera dosis. Hay gente que lo ha hecho, que esa es la manera, tal vez no mala, sino la manera que no vamos a poder adquirir mayor datos. Pero lo que vemos es vemos que los anticuerpos contra el anti-SARS-CoV-2, después de la primera dosis, segunda dosis, y realmente subieron después de un mes de la tercera dosis. Entonces, hay que ver cómo son los estudios en los próximos meses para ver si estos pacientes se van a beneficiar de una tercera dosis. Ahora, hablando de las vacunas heterólogas, que es la otra incógnita que hay, es la pregunta que siempre se usa. ¿Se pueden mezclar las vacunas? Y la respuesta es posiblemente. El primeros estudios han sido en Europa viendo el uso de AstraZeneca con Pfizer. Y la razón fue que la AstraZeneca no tenía tanta eficacia contra la variante beta y Pfizer sí la tenía. Además, Gran Bretaña decidió inmunizar con la primera dosis, siguiendo después todavía medidas muy estrictas antes de reabrir con AstraZeneca y después con Pfizer. Y no lo puse aquí porque no, cabal me vino, salió hoy en el Lancet, hoy el 25, el estudio de reactogenicidad e inmunogenicidad de la AstraZeneca, o sea, Combivax, que es una fase 2 controlada, aleatorizada, multicéntrico, como booster, a donde realmente se ve que las figuras muy buenas en las concentraciones de anticuerpos, y realmente esto lo que va a hacer que estas titulaciones sean, o sea, aumentaron las titulaciones después de haber tenido la intervención. Lo mismo que vio el grupo de España en el estudio Combivax, donde ellos hicieron lo mismo y habían reportado ya que habían tenido una potente respuesta inmunitaria. Entonces, lo que se traduce es que la fórmula ideal o la fórmula utópica que uno quisiera es dar un adenovirus y después dar un ARN mensajero para tener una potenciación y poder incluir a todas las variantes de interés. Y después se citan estudios, hay varios estudios en Estados Unidos ya viendo el tipo, inclusive sí se pueden mezclar, por ejemplo, una de Johnson Johnson con una de Pfizer, a pesar que la Johnson Johnson es única. Sí se puede usar, por ejemplo, le dieron AstraZeneca y se puede usar Sputnik, y esos estudios se están haciendo no en los Estados Unidos, que no tenemos la Sputnik, pero sí en Europa.
La respuesta es que no sabemos si se pueden mezclar las de adenovirus. Y la razón es de que no se cree, teóricamente no va a tener una respuesta inmunológica suficiente o vaya a ser lo mejor contra las variantes de interés. Muchas gracias y estoy aquí a la espera de sus preguntas. Muchísimas gracias, Laila. Vamos a empezar con las preguntas. Ya tenemos una pregunta escrita y es de Renato Andretta, que dice que si se puede combinar la vacuna Sputnik con otra vacuna. Y esto es porque en Guatemala parece que no van a haber segunda dosis de Sputnik, entonces hay mucha gente que está sufriendo por eso. Bueno, el problema como le dije en la última parte, es de que no tenemos datos. Las dos vacunas de que no tenemos muchos datos ha sido la vacuna de la China y la vacuna de Rusia. Esto ha sido un gran problema, pero inclusive con la falta de datos, ya la Sinovac fue aprobada por la Organización Mundial de Salud como parte de la regularización, pero no ha sido la Sputnik porque los estudios no son tan robustos. Entonces la respuesta, ¿se pueden combinar? No se sabe. Si sería la combinación, lo ideal sería hacerlo con un ARN mensajero porque la Sputnik no tiene tanta eficacia contra las variantes que estamos viendo hoy en día. Hay una pregunta de Federico Ranero. Las personas que tuvieron COVID, ¿cuánto tiempo deben de esperar para aplicar cualquier otra vacuna? 15 días. Ok. Si alguien ya tiene ambas dosis de AstraZeneca, ¿vale la pena ponerse un refuerzo de Pfizer después de unos meses o Johnson? Sí, bueno, si es el paciente es inmunosupreso, arriba de 65 años, está en una renal crónico, paciente hematológico, la respuesta va a ser sí, con un refuerzo de Pfizer o de Moderna. No me pondría una de Johnson Johnson porque la Johnson Johnson es casi el mismo adenovirus que la AstraZeneca y no va a ayudar. Ok. Otra pregunta aquí de David Rodríguez. ¿Me dieron anticuerpos por vacuna fuera de estudios clínicos? No. La razón tampoco se miden los anticuerpos. Hay muchos kits de anticuerpos comerciales que no miden la proteína S y realmente no va a ayudar. Inclusive puede ser que le dé una falsa esperanza o se sienta que no tiene un buen sistema inmunológico. Nosotros no medimos ninguna respuesta inmunológica excepto en estudios clínicos. Ok. Carlos, no alcanzo a leer el apellido. Pregunta, miocarditis y uso de Pfizer en adolescentes y adultos jóvenes varones. ¿Se sigue recomendando vacunar? Sí, de los 656 casos de miocarditis, el ACP, que es el consenso de vacunas, decidió el miércoles que el riesgo-beneficio el beneficio era mayor que el riesgo de la miocarditis, que era leve. Entonces, ellos dieron aval para seguir vacunando como que si fuera un efecto secundario. Esto es comparable como, por ejemplo, cuando uno usa una quimioterapia, un antibiótico que puede causarle bajos glóbulos blancos, bajos glóbulos de plaquetas, y todavía uno lo da, o sea, solo tiene que mantener a la persona informada. Una pregunta de Álvaro Alfonso García, que creo que le falta algo. Leí de la vacuna Pfizer administrada en jóvenes en Israel, ha sido un caso por cada 20,000 vacunados, pero no menciona qué efecto secundario. Creo yo que es la miocarditis. Ok. Ese fue el estudio que salió. Ok, perfecto. Entonces, o sea, viene siendo, creo que un poco igual, o sea, nosotros fueron 656, estuve en una de las primeras diapositivas, se lo puse ahí. Pero el riesgo es muy bajo, realmente. Lucrecia Pinzón pregunta, ¿la vacuna se puede poner en mujeres embarazadas? Sí, los estudios y la Asociación
de obstetricia de Gran Bretaña y de Estados Unidos han dicho que se puede poner la vacuna, no tiene, inclusive es bastante buena porque ya podemos medir anticuerpos de la vacuna en pacientes que están lactando. O sea que hay una inmunidad pasajera hacia el bebé, que no se puede inmunizar de parte de la mamá porque se están pasando los anticuerpos maternos al bebé. Entonces, sería excelente que se vacunaran todas las mujeres. Hermín Mejía dice, buenas noches, ¿se recomienda hacerse la prueba antes de vacunarse a alguien que tenga algún síntoma? Si tiene síntomas, nosotros, todo depende de los síntomas. Si es fiebre, mialgia, si hay una gran prevalencia en el lugar, sí se les pide la prueba, porque puede tener una mayor efecto de reactogenicidad, o sea que le puede dar más fiebre. Inclusive sí hemos tenido pacientes que van al hospital, pero por COVID, ¿verdad? Minor Bravo pregunta, ¿ha tenido problema para incentivar a su población para vacunarse? De ser así, ¿cuáles son los principales detectados? Sí, Estados Unidos, igual que muchos países, hay una gran desinformación de parte de la infodemia, de los centros informáticos y de los medios sociales sobre el uso de vacunas. Muchos de los mitos, por ejemplo, o sea, gente que les piensan que les van a poner el chip, que les van a alterar el ADN, que le están poniendo unas células de chimpancé. O sea, hay mucho de eso y por eso al principio los exaltaba a informar a sus pacientes. Lo que yo he visto es de que mis pacientes han venido a la clínica y me dicen, doctora, ¿usted me pone la vacuna? Y le digo, sí. Por ejemplo, mañana yo voy a un centro de vacunación para nuestros pacientes hispanos y es porque cuando uno lo ven hablando y les queda el temor y van. El otro problema ha sido que nosotros tenemos una gran población que no cree que el COVID existe, entonces que no se van a poner. Y la otra parte es que hay otra población que lo ha tomado políticamente. Esto no es nada fuera de lo común, es un país, regiones a donde hay mayoría son republicanos, son los lugares que tenemos menos vacunación. Aquí en Georgia es uno de esos lugares y lo que se ha optado es de ir en casa a vacunar a todo el mundo. El otro problema que tenemos es la desconfianza en el grupo de minorías afroamericano y de latinos. Entonces, es ir a hablar y decir, bueno, cuál es su razón, ¿verdad? ¿Cuál es el mito? ¿Cuál es su razón de no vacunarse? Hay gente que quiere esperar un poco más, pero hay mucha gente que está cambiando. Nosotros ya alcanzamos en la población arriba de la edad de 60 años el 75% de vacunados, donde estamos realmente bajos es en los que son menores de 30 años. Rui Gil dice, ¿cuál es la mejor opción para mujeres embarazadas en lactancia? ¿La Johnson & Johnson es segura? Bueno, yo creo que en Guatemala las opciones son de AstraZeneca, la Sputnik y me imagino, ¿verdad? Sí, creo que en el futuro viene Moderna, ¿sí? Sí. O Pfizer, que va a ser donada por los Estados Unidos. En realidad, todas las que tenemos han sido donadas. Sí, entonces cualquiera de las que vengan donadas se las pueden. Y la Johnson Johnson es segura. Yo a mis pacientes que están perimenopáusicas sí les hablo, si están tomando anticonceptivos, generalmente les digo que aquí tenemos la opción de que se pongan la ARN mensajero, más por el aumento de riesgo de que la edad, o sea, por la perimenopausia, que tienen los anticonceptivos que ya pueden causar trombos y esto sería un tercer factor de riesgo. Entonces a esas personas les digo, si pueden optar por algo más, que lo hagan. Gracias. Álvaro Alfonso G. Usted, doctora, mencionó 663 reportes de miocarditis, pero ¿cuántos casos son en realidad? Bueno, son 663 casos que son reportados. Aquí en los Estados Unidos, uno tiene una aplicación donde uno lo llaman o uno lo marca y todos los días va uno reportando.
cuando el paciente va a la emergencia y se le pregunta, ¿usted se tuvo la vacuna? Y le dicen sí, y ve que tiene pericarditis o miocarditis, eso automáticamente se va reportado. Entonces sí son 663 casos. Aquí hay otra pregunta de Galaxy S. ¿Ha visto trombosis arterial con las vacunas? Se ha visto la venosa más que todo, y eso fue con la Johnson Johnson, donde la incidencia era de 0.00045%, como en la diapositiva que enseñé. Pero eso no quiere decir que no pueda tener trombosis arterial. Como les digo, esto son millones de habitantes que se están vacunando hoy en día. Heidi Herrera, un paciente de 80 años con trombosis en ambas piernas, recomienda vacunarse. Bueno, se puede vacunar con, no la daría Johnson Johnson, pero se puede vacunar con la Pfizer, o se puede vacunar con AstraZeneca o con cualquiera de los adenovirus, excepto la Johnson Johnson. El paciente tiene un mayor riesgo como de obtener COVID, o sea, en la gráfica sería un paciente, digamos, si está en un lugar que hay un alto contagio, como es ahorita Guatemala, tiene 127 por cada 100,000 personas que se puede adquirir un COVID severo y terminar en intensivo, mientras la trombosis viene siendo 0.2%. Patricia Vélez dice, ¿qué opina de los reportes de Guillain-Barré atípico por vacuna? Me imagino que los que tienen la parálisis facial bilateral, ¿no? Sí, han sido, o sea, los primeros reportes de Guillain-Barré fueron los 3 reportes de AstraZeneca hace casi un año, en agosto. Después de eso realmente no hemos tenido muchos reportes de Guillain-Barré. Mejor lugar para seguir ha sido Gran Bretaña, porque ellos han vacunado casi a toda su población con una primera dosis de AstraZeneca, y realmente no ha habido un aumento de Guillain-Barré en su población. Alfredo Palmieri dice, paciente vacunación completa, presenta IgM e IgG positivos. Bueno, pero, o sea que La respuesta que sí es IgG, IgM. bueno, yo no le hubiera sacado serología. Sí, yo sé. O sea, como no habían preguntado, ¿se le hace serología postvacunada? La respuesta es que no. Entonces, si no terminan con una respuesta ambigua, entonces en este caso no se le saca, entonces no lo hubiera podido interpretar tampoco. Tal vez la pregunta sería más si es la enfermedad, ahí sí se desarrolla un IgG y un IgM según estudios publicados, y si es vacuna, si es solo IgG lo que produce. Sí, entonces lo mejor si es un paciente con vacunación completa y se piensa, por ejemplo, ha sido un paciente que estuvo expuesto, les voy a dar un caso que me hablaron esta semana, en un evento deportivo se encontraba un equipo con un tercio de ellos que no habían sido vacunados, mientras 2/3 estaban vacunados. La pregunta es, ¿cómo uno puede saber si la persona está contagiada o no? Entonces se le hace, ya se puede hacerle un antígeno al día número 3 o un PCR al día 0 y se le vuelve a repetir al día 4 a 6, pero no le sacaría inmunología. Ok, gracias. Roberto Castañeda dice, buenas noches, personas con plaquetas bajas y cirrosis se pueden vacunar o tener reacciones adversas. Sí, se pueden vacunar. Nuestros pacientes cirróticos con MELD arriba de 20, todos se están vacunando. Inclusive preferimos ahorita vacunarlos con el MELD de 20 porque nosotros ya con el MELD de 20 es para trasplante. Entonces van a tener una mejor respuesta de anticuerpos que estén vacunados antes del trasplante que post-trasplante. Pablo Tovar dice, si se administra primero dosis de AstraZeneca y no se cuenta enseguida con las dosis de la misma en el tiempo destinado a ponerla, ¿está bien administrar una segunda de otro tipo, por ejemplo Sputnik, o tener la primera? Lo mismo anterior, ¿verdad? Sí, no sabemos, ¿verdad? El problema es de que al pasar el tiempo de la AstraZeneca de las 12 semanas va a bajar las titulaciones
Y lo que yo pienso, y esto es hablando con mis colegas inmunólogos y virólogos, es de que se va a tener que rehacer la serie completa. Esto sería lo mismo que pasa con la serie de hepatitis B, que es 0, 1 y 6. Si uno no la da completa, no hay una inmunidad completa y hay que repetir la serie completa de nuevo. Y esto sí es un gran problema para Guatemala, porque no están garantizando que vengan todas las vacunas. Sería mucho mejor si todavía, o sea, inclusive si viene la Pfizer o la Moderna donada, habría que empezar el esquema, porque yo creo que van a haber titulaciones muy bajas. Ahora, si van a hacer esto, les exhorto a hacerlo en un ámbito de un ensayo clínico, o sea, de tomar sangre para ver si esto funciona o no, porque no hay otros países que lo van a estar haciendo. Entonces sería una gran oportunidad para investigación clínica en vacunas. Okay. Manuel D., no sé cuál será el apellido, ¿qué opina de la vacuna Sputnik que no ha sido aprobada por la OMS? La vacuna Sputnik V, el problema, o sea, han salido, en el Lancet salió su fase 3. El problema ha sido es que no han sido transparentes. No, y en los países que se ha usado la Sputnik hemos visto que han salido nuevas variantes. El mejor caso es Argentina y Brasil, a donde hemos tenido altos casos en lugares que supuestamente se habían vacunado. Inclusive en Rusia, y en Rusia es interesante porque en Rusia no, a pesar de tener la Sputnik V, muchos de la población no se ha vacunado contra ella, y sí estamos viendo un resurgimiento de casos en Rusia también. Entonces, mi opinión es de que de todas ellas es la que menos va a tener. Creo que da un poco más de eficacia que la Sinovac o la Coronavac, que son las de la China. Pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática pueden vacunarse. Sí se pueden vacunar, no hay ninguna contraindicación. Realmente no hay ninguna contraindicación para estas vacunas, es de hablar a los pacientes y realmente, por ejemplo, la trombocitopenia es muy leve comparado con los beneficios. Guatemala están aumentando los casos, inclusive esto de seguro que van a subir en las próximas 2 semanas. Es preferible que tengan inmunidad a que no tengan ninguna. O sea, ellos tienen más riesgo de tener enfermedad, de tener COVID severo, de que se le vayan a bajar las plaquetas. Riesgo versus beneficio. Ok. Francisco Salgado, me imagino que es aún mayor de 65 años que ha tenido 2 dosis de AstraZeneca. ¿Cuánto tiempo después recomienda poner el tercer refuerzo por Pfizer? Ahorita no, o sea, son estudios, ensayos clínicos. Yo les presenté datos de que nos fueron dados a nosotros el miércoles por la noche durante la junta. Hay cinco lugares que están estudiando esto. Tal vez vamos a saber más en unos próximos meses. O sea que no intentaría decir, dijo la doctora que hay que ponerse la tercera. No, hay que esperar. Okay. Carlos dice, ¿cuándo debo vacunarme la segunda dosis si fui positivo a COVID después de la primera dosis de Pfizer? 15 días después de los últimos síntomas. Okay. Rubén Posada dice, ¿existen problemas neurológicos asociados a las vacunas? Bueno, es lo que habíamos hablado al principio cuando alguien preguntó sobre la de Guillain-Barré, pero no hemos visto, tenemos alguna palsy cerebral, palsy, pero nada más, no hemos tenido ningún epilepsias ni neuropatías periféricas asociadas ni mielitis transversas severas. Ok, aquí Álvaro Alfonso está rectificando la pregunta que había hecho, si era en Israel y si era miocarditis, lo que se había hablado anteriormente. Correcto. Ana Silvia Escobedo dice, ¿se recomienda la vacuna para pacientes adolescentes con arritmia cardíaca o soplo cardíaco?
la pregunta sería porque tiene mayor incidencia de miocarditis, no creo, pero estos pacientes van a tener son categorizados como de alto riesgo de tener COVID, o sea, la miocarditis es muy leve y va a ser mucho menor a que si estos pacientes les da COVID. Entonces, sí se recomienda. Douglas Gutiérrez dice, ¿existe la posibilidad remota de que la vacuna de Pfizer llegue algún día a nuestro país? A saber. No, yo no sé, eso, yo le diría que le pregunte al presidente o a la ministra de Salud. Eduardo Urbano Madelga, hay que sacarlo de la tumba. Sí, perdón, pero esa parte sí no sé cómo contestarla. Ok, después Alfredo Palmieri dice, rectifico cómo se interpreta pacientes de vacunas completas de IgG y IgM positivos, cómo se interpreta. Doctor, con todo respeto, no le saque serología. Sí, sí. O sea, Okay. no hay una interpretación porque no se les debe sacar una serología. Gracias. Hermín Mejía, ¿qué porcentaje tendría que vacunarse para poder controlar la pandemia en Guatemala? Puesto que, como usted dice, muchos no quieren vacunarse. Bueno, la inmunidad de rebaño es del 70%, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es una combinación entre vacunación y personas que han tenido COVID que llegan a 70%. Ok, Fede Avendaño, ¿cuánto tiempo después de la primera vacuna una mujer puede quedar embarazada? No hay ninguna contraindicación para el embarazo. O sea, no, creo que eso tal vez sí me faltó. Hay ciertos mitos que he oído cuando me vienen a ver, o sea, pueden beber después de la vacuna, o sea, no es de irse de farra y tomar, pero pueden tomar porque parece que hay un mito de que la gente no puede tomar y la razón es sí. Pueden comer marrano también, pueden comer cosas fritas, no tienen que guardar reposo, pueden tener sexo, o sea, realmente no hay ninguna contraindicación así de lo que he oído. También me preguntaron que si se podían bañar, no hay cuarentena para eso, o sea que pueden hacer sus actividades diarias normales. Aquí pregunta si hay que vacunar a pacientes VIH que toman antirretrovirales. Por supuesto. Eso son idealmente, se pueden tomar. Inclusive exhortaría que a los pacientes que no toman antirretrovirales también se le vacune. Y usar ese momento para abocarlos hacia lugares para que se empiecen a tomar sus antirretrovirales. ¿Se puede poner con arteriosclerosis? Sí, se puede poner con arteriosclerosis. Si en Guatemala no llegara la Sputnik, ¿se podría colocar segunda dosis de Pfizer? Todo depende, si están en las primeras 12 semanas, la respuesta es sí, y no creo que hay mucha gente que ha venido a los Estados Unidos a ponerse la Pfizer, gente que se ha puesto la primera y se viene a poner acá la segunda. Eso es algo que nosotros no vamos a poder saber como país, o sea, de cuántos emigrantes de Latinoamérica, o sea, Miami es uno de los primeros lugares, pero vienen a Georgia, vienen a Houston, vienen a Los Ángeles, vienen a San Diego, a Colorado a ponérselas. No vamos a saber cuántos de esos. Lo que sí va a hacer es de que nuestros números hacia los latinos, que siempre han sido bajos para ponerse las vacunas, van a subir. O sea que hay cierto beneficio. Álvaro Alfonso nuevamente pregunta, ¿la IgG y la IgM solo nos dirán seroconversión posvacuna o posinfección? De verdad que no hay que sacarle los anticuerpos y serología a los pacientes que están vacunados. Elía dice, se mencionó que si se puede aplicar Pfizer luego de esquema de 2 dosis de AstraZeneca, ¿cuándo considera poner el refuerzo? Y no sabemos, son estudios que están pendientes. Pues Carlos nuevamente dice, ¿cuál es su estimación de cómo va a evolucionar la pandemia en los próximos años? ¿Tendría que vacunarnos año con año como se hace con la influenza? Bueno, esta es otra de las grandes incógnitas. La pandemia se está estimando que va a durar 4 años. ¿Cómo se llegó a 4 años? Es lo que duró la influenza hace 100 años. Cuando no había vacuna, se adquiere la inmunidad rebaño con la infección, ¿verdad?
causó grandes estragos, porque ese es el problema de la inmunidad de rebaño sin la vacuna, es de que es una inmunidad no controlada con un alto costo económico y humano, ¿verdad? Con los números que se están viendo ahorita, lo más seguro es de que vamos a necesitar un booster para las variantes, pero va a resultar tal vez algo más como la de neumonía, que es cada 5 años en ciertas poblaciones. Creo que en la población inmunosupresa vamos a tener que hacerlo más seguido porque las titulaciones no llegan tan altas y la eficacia se pierde muy rápidamente. Lo mismo con personas arriba de 80 años, ¿verdad? Gracias. Sergio Manolo Ramírez dice, doctora, ¿usted aconseja administrar la segunda dosis de AstraZeneca si en la primera se presentó mialgia, cefalea, hipertensión, náusea y diarrea? Sí, sin ningún problema. Jaime Ortiz Martínez, buenas noches. ¿Existen reportes de casos de diplopia postvacuna de AstraZeneca? Me está preguntando. Sí, no, tendría que buscar, no me acuerdo ahorita si han reportado sobre el diplopia o no. Ana Lucía Ramírez, buenas noches. Tomando en cuenta el análisis riesgo-beneficio, ¿es recomendable vacunar a los menores de 18 años? Sí, ya se aprobó, al menos ya se aprobó la Pfizer y la Moderna para niños mayores de 12, de 16, o sea, la Moderna de 16 y la Pfizer de 12 para arriba. Me imagino que también la pregunta se puede aplicar a niños menores, que ahí sí hay un poquito más de controversia. Sí. En niños menores se están abriendo ahorita estudios a través, inclusive una colega mía también guatemalteca, Flor Muñoz, va a ser una de las investigadoras principales en los estudios para niños menores de 12 años viendo esto. Y va a ser hasta los 2 años antes de 2 a 12 años. Ok. Mujeres con antecedentes de trombosis, pero no reciben anticonceptivos, ¿se debe evitar la Johnson & Johnson? Yo sí lo vetaría, sería una plática con la paciente. Generalmente ellos han ido a leer o han visto en Google o le han contado y lo más seguro es que no van a querer ponerse esa y generalmente optan por la ARN mensajero. Ese paciente con una dosis de vacuna presentó COVID, usó antivirales, no sé cuáles serían. ¿Cuánto espera la segunda dosis? Bueno, el problema aquí es de que si el paciente presentó COVID entre dosis, es porque no se cuidó entre dosis. O sea, mucha gente piensa que la primera dosis le da buena eficacia y se olvida de la mascarilla y el distanciamiento. Cuando nosotros damos monoclonales y remdesivir, o sea, el remdesivir sería el antiviral, a un paciente que se le dice que 15 días después de su egreso del hospital se puede poner la segunda dosis. Okay. Buenas noches. Tomando en cuenta el análisis, bueno, aquí está ya, perdón, la misma. Paciente con reemplazo de válvulas cardíacas, ¿puede vacunar de plan? Sí se puede vacunar, sí. Pacientes en quimioterapia activa, ¿cuándo deben vacunarse? 6 meses posteriores, mucho tiempo. En la quimioterapia, por el alto riesgo de que les pueda dar COVID severo, se están vacunando con quimioterapia. Estos son los pacientes que habíamos hablado que van a posiblemente requerir esa tercer booster de refuerzo, por lo que hemos visto en los estudios de trasplantes de órganos sólidos. Un estudio que está haciendo Catherine Sloan en Nueva York y otro en el MD Anderson nos va a dar un poquito más aclaramiento si hay que esperar o no. Pero si es un lugar que hay alto riesgo de transmisión, la respuesta va a ser vacune y después se hace el refuerzo. Ok. Leonardo Choxón dice, ¿podría comentar sobre la aparición del ganglio de Virchow después de la aplicación de la vacuna de AstraZeneca? Nunca he oído eso. Será, no sé si el ganglio de Virchow es uno de los axilares, perdón. Creo que es supraclavicular, se ven cánceres del pulmón y estas cosas. Sí, situado en fosa supraclavicular, sí se puede ver.
Es linfoadenopatía y es algo que se ve en 20 al 35% de los casos. Ok, sí. José Luis Rosales dice, buenas noches, mi hija es alérgica a ciertos medicamentos como la citromicina, la melubrina, ¿se puede vacunar? Se puede vacunar, sí, lo que le digo, cuando tienen eso, hay que observarlos 30 minutos después de la vacunación y se les dice, o sea, cuando nosotros tomamos, siempre se le pregunta, ¿usted tiene alergias? Y si tiene alergias como estas, se le da. Pero realmente la citro y la neomelubrina no son altamente asociadas con eventos anafilácticos. Eso es con cualquier vacuna, ¿verdad, doctor? Con cualquier vacuna. Ok. Graciela Ixmay dice, ¿cuál serían los efectos de la vacuna en pacientes con lupus eritematoso sistémico? Los mismos les daría fiebre, fatiga, dolor en el brazo, cefalea, mialgias, artralgias. No va a ser una exacerbación del lupus. Ok, después aquí dice especialistas en... ahí se quedó. Felicitaciones, excelente presentación, doctora, muy clara. Y después, después de TD, también felicitaciones por la plática. Tonito González dice, excelente ponencia, felicidades a los organizadores y gracias, doctora Boco. Arturo Parada dice, ¿puede darse algún analgésico o antihistamínico previo a la dosis de vacuna? Esto no compromete su efectividad. Esta es una pregunta interesante. Los estudios se han hecho más en niños, donde el uso de analgésicos y antipiréticos sí tenían una menor respuesta de anticuerpos. Lo que se sugiere es de que se puede usar generalmente ya sea acetaminofén, no un antihistamínico, excepto si tengo una reacción alérgica, pero el acetaminofén es preferible hacia los AINES. Y como le digo, esto es en los estudios pediátricos. Ok, aquí una de Lucrecia Pinzón, un niño de 15 años con hidroma quístico o malformación de vasos linfáticos en cuellos y cara, puede ponerse la vacuna de Pfizer. Se puede poner la vacuna. José Miranda dice, la utilización de aspirina posvacunación, ¿algún comentario? Si es o sea, si es para dolor y todo, es preferible usar acetaminofén, pero, o sea, hay muy poca gente que usa aspirina. Aquí nosotros le decimos que use acetaminofén más que todo. Pero no hay ninguna, o sea, si quiere usar aspirina no hay ninguna contraindicación. Sí, Francisco Salgado dice, paciente con alergia a penicilina, si se debe observar por 30 minutos, lo mismo, ¿no? O precauciones adicionales. No, solo se observan por 30 minutos. Nosotros generalmente en el sitio de vacunación tenemos nuestro kit de emergencia con epinefrina, antihistamínicos, antipiréticos, además, entonces, pero realmente creo yo, mi colega, que es el jefe del condado aquí de salud, bueno, dice que solo ha visto una y él se ha pasado dando vacunas desde marzo. Ok. Okay. Alison de León dice, pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva pueden presentar efectos secundarios después de la primera dosis de la vacuna. No creo. Que Silvia Rosal dice, buenas noches, ¿se puede vacunar Johnson Johnson a una mujer de 30 años que utilizó inyecciones mensuales como anticonceptivos sin riesgo? Sí se puede vacunar. Ok. Hugo Marroquín dice, muchas gracias, felicitaciones. Renato Andretta dice, después de la primera dosis de la vacuna Sputnik, ¿cuánto se puede reiniciar nuevamente el ciclo? ¿Cuándo se puede iniciar el ciclo con otra vacuna que no sea Sputnik? Sí, que aquí en realidad no vamos a tener una segunda dosis de eso. Sí. No, o sea, si lo que está pasando, que no es lo ideal, pero con el grupo si se puede viajar, pues sería irse a poner la Pfizer o la Moderna, pero requiere 2 viajes, ¿verdad? Después de cuánto tiempo realmente puede ser hasta 12 semanas. Galaxy pregunta nuevamente, ¿han visto vasculitis posteriores a la vacuna? Los efectos secundarios que se han visto realmente son leves.
todas las vacunas, más de alguna, va a tener un problema. Otros más, depende de qué vacuna. Nosotros utilizamos más las de ARN. Sí se ha mencionado que, o sea, y va a salir casos, ¿verdad? Uno de cada cuanto que tenga una vasculitis leucocitoclástica, que hay un reporte, pero es uno de muchos casos. Entonces van a ser casos interesantes. No, no voy a decir que no vaya a pasar, pero van a ser, el porcentaje va a ser muy bajo. Lo que hay que ver con los efectos adversos es lo mismo que cuando uno tiene un medicamento. Por ejemplo, usemos, bueno, infectóloga, usemos amoxicilina, ¿verdad? Amoxicilina tiene efectos adversos, tiene náusea, diarrea, vómitos, pero lo más poquito es que puede causar leucopenia, puede causar trombocitopenia, o por ejemplo, si usamos, por ejemplo, la linezolida, neuritis periférica. O sea, hay que pensar que la vacuna es un medicamento que va a tener efectos adversos, pero no va a presentar el paciente todos esos efectos. Las vasculitis van a ser raras, menos del 1%, pero si uno compara con el riesgo de adquirir una enfermedad como COVID y terminar en un intensivo, y si llega al intensivo tiene un 20% de salir, el riesgo-beneficio es más riesgoso no tener la vacuna de que le vaya a dar a uno una vasculitis. Ok, aquí creo que interpreto que es una doctora Juárez que dice, me dio vasculitis de nuevo, Laila. Dice. Ay, sí, no, pero sí, el caso de la doctora Juárez sí lo conozco y si no le importa lo comento, ella tuvo vasculitis con influenza. Entonces, yo creo que ha creado una parte autoinmune hacia alguno de las partes o cuando hay de la vacuna. Inclusive la influenza es muy diferente a la que estamos acá, pero puede ser el adenovirus, sí se sabe que causa partes mediadas inmunes, ¿verdad? Como parte de enfermedad y sí se ha visto que puede ser. O sea que esta vez sí le... Yo creo que es mala suerte, doctora. Ok. Aquí de Sergio dice, buenas noches, doctora, felicitaciones por su presentación. Quisiera saber si es plausible administrar ácido acetil salicílico, 100 miligramos, una tableta cada día, para prevenir trombosis en pacientes pre y post vacunación. Muchas gracias. No se está diciendo a los pacientes que tomen ningún anticoagulante eh, pre o post vacunación. Sí, lo que sí hay que hacer es, si tiene dolor de cabeza, fiebre o se siente con malestar, puede tomar acetaminofén, pero eh, no, tiene más riesgo de sangrar usando la aspirina que lo que le va a dar la trombosis, que viene siendo 0.00045%. Yo creo que vamos a leer la última pregunta, porque hay una fila interminable de preguntas después de eso. ¿Qué vacuna recomienda a pacientes con vasculitis alérgica? Bueno, yo recomiendo, o sea, yo recomiendo las ARN mensajeros, igual que las adenovirus, no hay ningún problema. Si tienen alergias a las penicilinas, carne de marrano o de marrano, solo es de observarlos en 30 minutos. En etapa de menopausia no hay ninguna contraindicación de cualquiera de las vacunas. Así se lo vería. Y los pacientes en hemodiálisis en el grupo para aplicar booster sí son pacientes que son renales, ¿verdad? En una de las diapositivas, los pacientes que se estudiaron eran pacientes en hemodiálisis, a donde tenían una baja respuesta inmunológica. Ok. Y después dice que una persona se puso AstraZeneca y después de 3 semanas sigue con ganglios bajo el brazo. Sí puede ser, ¿no? Sí, puede ser, o sea, es una reactogenicidad y pasa. En esos pacientes yo sí opto por usar antiinflamatorios, entonces les doy naproxeno o ibuprofeno.
que dice que hasta cuánto tiempo después se puede poner AstraZeneca y que aún sea efectiva más allá de las 12 semanas. Saber. No sabemos, porque o sea, lo que sabemos de la Chadox es de que ellos la llevaron hasta las 12 semanas. Ya después de eso baja las titulaciones y ese es el problema, de que si bajan mucho las titulaciones hay que volver a empezar el esquema completo. Yo creo que lo vamos a dejar ahí. Los demás son felicitaciones, todo el mundo felicitando por la plática. Doctora Wok, muchísimas gracias. De nada, Solo doctora quiero Alejandra. recordarles que esta es la tercera plática de los viernes académicos, que es el último viernes de cada mes, y estamos tratando de poner temas de interés, y esta plática pues tuvimos en un momento dado más de 180 participantes. Yo creo que poco a poco estamos subiendo nuestra audiencia y yo creo que esta plática excelente de Laila nos ayudó mucho a subirla. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y por la dedicación. Gracias, gracias. De nada, con muchos gustos. Buenas noches, feliz fin de semana. Igualmente. Buenas noches a todos y muchas gracias por su asistencia. Nos vemos.